El olor a diésel y pino llenaba la cabina. Arturo, a sus 62 años, conocía esa mezcla mejor que el olor del café por las mañanas. Era el aroma de la chamba, de la vida misma. Su Kenworth del 98, la consentida, roncaba con la familiaridad de un animal viejo pero leal, subiendo el espinazo del diablo. Eran pasadas las 2 de la mañana. La neblina, espesa como algodón sucio, se pegaba al parabrisas, y los limpiadores apenas lograban abrir un semicírculo de claridad momentánea. En la radio, los cadetes de Linares cantaban algo sobre una tumba abandonada. Arturo tamborileaba los dedos sobre el volante, el cuero gastado por décadas de agarre. Pensaba en Elena, su esposa, en los frascos de pastillas sobre la mesa de noche, en la mirada cansada pero sonriente que le había dado al salir. Con cuidado, viejo. Esta carga nos saca del hoyo. El hoyo. Una palabra tan corta para describir la montaña de deudas médicas que se acumulaban como polvo en un rincón oscuro. Esta carga de electrónicos de Mazatlán a Durango pagaba bien. Pagaba lo suficiente. El miedo y la deuda huelen igual, pensó Arturo, recordando una frase de su padre. Ambos te hacen sudar frío en la noche. Él no tenía miedo de la sierra. La había cruzado miles de veces. Respeto sí, miedo no. La sierra era una dama vieja y caprichosa. Te dejaba pasar si la tratabas con decencia. Pero esa noche, el aire se sentía distinto, pesado, cargado. La neblina se cerró de golpe, como si alguien hubiera corrido una cortina. Arturo bajó la velocidad, forzando la vista. La consentida gruñó en la subida. Y entonces lo vio, a unos 100 metros, justo en el centro del carril, colgando de la nada aparente en la niebla, había una cuerda, gruesa, como una soga de ahorcado, pero suspendida horizontalmente, bloqueando el camino. No era un cable caído, estaba amarrada, una trampa. El corazón de Arturo dio un vuelco seco, pisó el freno de aire. El camión siseó, protestando, derrapando ligeramente sobre el asfalto húmedo. Se detuvo a escasos 20 metros de la cuerda. El motor temblaba en ralentí. El silencio de la sierra se hizo profundo, absoluto. Y justo en ese instante, mientras su mano derecha bajaba para tomar el radio de banda civil, una sombra dentro de la cabina, a su derecha, donde debía estar el asiento vacío del copiloto, se movió. Arturo se congeló. No fue una sombra proyectada desde afuera. Fue una presencia, un vacío más oscuro que la noche, y esa sombra, con una velocidad inhumana, extendió algo, un brazo, una nada, y presionó el botón de la radio. El clic fue ensordecedor. Los cadetes de Linares fueron silenciados. La cabina quedó sumida en un silencio de tumba. Arturo no gritó. A sus años, el terror se manifestaba de otra forma. Era un frío que nacía en el estómago y subía por la garganta, paralizando los músculos. Su respiración se detuvo. El siseo del motor era lo único que le decía que el mundo seguía existiendo. No te muevas, no voltees, le ordenó una voz en su mente. Era la voz de la supervivencia, la que se afila con los años. La sombra seguía ahí, en el asiento del copiloto. No podía verla, pero podía sentirla. Una presión en el aire, un olor a ozono, a tierra mojada. ¿Había subido alguien en el último parador? Imposible. Él nunca dejaba la cabina abierta. ¿Era un fantasma del espinazo? Las historias eran miles. Pero los fantasmas no apagan radios. Los fantasmas no ponen trampas. Su mente, entrenada por décadas de resolver problemas, llantas ponchadas en el desierto, frenos fallando en bajadas, retenes falsos, empezó a trabajar, desplazando el pánico. El pánico es un lujo que no puedes pagar, se dijo. Analiza. La cuerda, la sombra, el radio apagado. Era una operación coordinada. La sombra estaba dentro para asegurar que se detuviera y no usara el radio. Afuera, en la neblina, esperaban. Con la mano izquierda, sin mover la cabeza, Arturo activó los seguros neumáticos de las puertas. El clac sonó como un disparo. La sombra no reaccionó. Fuera, en la niebla, algo se movió. Vio el destello débil de una linterna. Luego otra. Se estaban acercando. Eran hombres. Al menos 3. Vio la silueta de un cañón largo.
No eran policías, eran ellos, los que ponían retenes falsos para robar la carga. Pero esto era diferente, más sofisticado, más aterrador. El golpeteo en su ventana lo hizo saltar. Un hombre con pasamontañas golpeaba el cristal con los nudillos. «Bájese, patrón. Bájese o le rompemos el vidrio». Arturo permaneció inmóvil, su mirada fija al frente, a la cuerda. ¿Y la sombra? Se atrevió a mirar de reojo. El asiento del copiloto estaba vacío, pero el frío seguía ahí. La sensación de ser observado desde adentro. «Que te bajes, viejo pendejo». Otro golpe, esta vez con la culata de un rifle. El vidrio templado aguantó. Arturo sabía que tenía segundos. La consentida era su armadura. Tenía que moverla. El líder del grupo se paró frente al camión, justo debajo de la cuerda. Era más alto que los otros. No usaba pasamontañas, pero la neblina y la oscuridad cubrían su rostro. Levantó una mano y encendió un cigarro. El punto rojo de la brasa fue lo único que Arturo pudo ver con claridad. El hombre del cigarro. El encendedor. Así le decían. Había escuchado los rumores en los paradores. Un tipo frío, que quemaba camiones por gusto. El encendedor hizo una seña. Los otros dos hombres corrieron hacia un costado de la carretera, hacia una camioneta pick-up oscura que Arturo no había visto. Iban por algo para reventar el vidrio, o para quemarlo. El pensamiento, recordaba a Arturo las palabras de un libro que Elena le leía. Es la única cosa sobre la que tienes control absoluto. Úsalo. Dejó de pensar en la sombra. Dejó de pensar en el miedo. Empezó a planear. Su mano bajó a la palanca de velocidades. Metió primera. La caja tronó. Afuera, el sonido alertó a los hombres. El encendedor gritó: «No dejes que se mueva». Arturo pisó el acelerador a fondo. El viejo motor Cummins rugió como un león despertando. El camión se sacudió. Las llantas traseras patinaron en el asfalto mojado. Los hombres empezaron a disparar. El parabrisas se estrelló en una telaraña, pero no se dio. Pum, pum, pum. Los disparos sonaban secos, ahogados por la neblina. Arturo soltó el freno de aire. La consentida se lanzó hacia adelante. La cuerda era gruesa, pero el camión pesaba 40 toneladas. La cuerda se tensó y se rompió con un chasquido que vibró en el chasis. Arturo no miró atrás. La pick-up negra apareció en su espejo retrovisor. Las luces altas taladrando la neblina. Iban tras él. Arturo conocía esta carretera como la palma de su mano. Cada curva, cada voladero, cada trampa. Y sabía que la consentida, aunque vieja, tenía más torque en la subida que esa camioneta. El problema sería la bajada. La persecución duró lo que parecieron horas, pero debieron ser 20 minutos. Balas impactaban la caja del remolque. Arturo manejaba con una concentración absoluta. No era un hombre huyendo. Era un profesional haciendo su trabajo en circunstancias extremas. La adversidad revela al genio, pensó. Ojalá revele algo en mí. En una curva cerrada, famosa por los accidentes, Arturo frenó bruscamente dejando que la pick-up casi lo alcanzara. El conductor de la camioneta, sorprendido, dio un volantazo. La pick-up derrapó, golpeando el muro de contención. Arturo aceleró, desapareciendo en la siguiente curva. Vio por el espejo cómo la camioneta se detenía, golpeada pero no fuera de combate. Había ganado tiempo, pero sabía que tenían radio. Llamarían a otros. Esto no había terminado. La sombra. ¿Qué había sido la sombra? ¿Una alucinación por el terror? No. El radio estaba apagado. El botón había sido presionado. Unos kilómetros más adelante, tomó una desviación casi invisible. Un viejo camino de terracería que llevaba a un parador abandonado llamado La Curva. Solo los camioneros más viejos lo conocían. Detuvo el camión detrás de los restos de lo que fue una tienda. Apagó el motor. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio amigo. Temblaba. La adrenalina empezó a bajar, dejando paso al frío y al dolor en sus nudillos, aferrados al volante. Se quedó quieto, escuchando. Solo el viento en los pinos. Bajó de la cabina, con una lámpara de mano. Revisó el camión. Tenía 3 impactos de bala en el parabrisas y varios en el remolque. Una llanta del remolque estaba baja, pero el motor estaba intacto. La carga estaba segura. Volvió a la cabina.
Revisó el radio. El botón estaba presionado, sí, pero al intentar encenderlo, no funcionó. La luz no prendió. Intentó con la radio AM/FM. Nada. La sombra no solo había apagado la música, había frito el sistema eléctrico de la radio. ¿Cómo? Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto era más grande de lo que pensaba. Revisó la carga. La puerta del remolque tenía los candados intactos. Abrió. La mercancía, cajas de computadoras y televisores, estaba como la había cargado. Pero al fondo, en un rincón que él no recordaba haber visto, había un maletín, un portafolio de metal, tipo militar. No estaba en su manifiesto de carga. El corazón le dio un brinco. Se acercó. El maletín estaba cerrado con un candado de combinación. «No lo abras», le dijo su instinto. «Déjalo, repórtalo en Durango». Pero otra voz, la voz de la realidad, le susurró. «Te persiguieron y te dispararon a matar. No por televisores». Recordó la sombra. ¿La sombra puso el maletín? ¿O estaba ahí para asegurarse de que él se detuviera para que otros lo recuperaran? Tomó una barra de hierro que usaba para checar las llantas. Con 3 golpes secos, reventó el candado. Abrió el maletín. No había drogas. No había dinero. Había documentos, carpetas, estados de cuenta y varios discos duros portátiles. Nombres, fechas, cifras. Arturo no era un hombre de finanzas, pero reconocía lo que veía. Eran registros de lavado de dinero. Vio el nombre de un político muy conocido de Sinaloa, don Mateo Villegas. Vio listas de inversiones en paraísos fiscales. Vio transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Y entendió. Él no era un trailero esta noche, era una mula. Y la mercancía que llevaba no eran electrónicos. Era la prueba que podía hundir a uno de los hombres más poderosos del noroeste. Y el encendedor no trabajaba para ladrones comunes, trabajaba para Villegas. «Dios mío, ¿en qué me metí?», murmuró Arturo. Pero su mente ya estaba trabajando de nuevo. «Si te rindes ahora estás muerto», se dijo, con la dureza de un hombre que ha sobrevivido a todo. «Ellos creen que eres un simple chofer asustado. Demuéstrales que un viejo tiene más mañas que el diablo». Sabía que no podía ir a Durango. Allí lo estarían esperando. Tampoco podía volver a Mazatlán. Estaba atrapado en la sierra. Pensó en Elena. Si él desaparecía, las deudas se la comerían. Era probable que, como palanca, ya hubieran solicitado que bloquearan su cuenta bancaria. Tenía que pelear. Y entonces pensó en Remedios. Doña Remedios, la dueña del parador. Era una mujer de 70 años, más dura que el acero de su camión. Había enviudado hacía 20 años, cuando su esposo, también trailero, se desbarrancó en una curva fácil. Todos sabían que lo habían matado por no querer pagar piso. Remedios odiaba a los corruptos y a los matones. Ella sabrá qué hacer, pensó. El parador de Remedios estaba a unos 30 kilómetros, usando caminos madereros. Era un riesgo, pero era el único riesgo que tenía sentido. Llegó a El Descanso, casi al amanecer. El parador de Remedios era apenas una cabaña con 2 bombas de diésel oxidadas. Remedios estaba barriendo el porche, una figura delgada envuelta en un rebozo. Vio llegar la consentida, vio los agujeros de bala. No dijo nada, solo levantó la barbilla. Arturo bajó, con el maletín en la mano. «Doña Remedios, necesito ayuda». Ella miró el maletín y luego a los ojos de Arturo. «Entra, te sirvo un café». Mientras el café hervía, Arturo le contó todo. La cuerda, la sombra, los disparos, el encendedor y el maletín. Le mostró los papeles. Remedios miró el nombre de Mateo Villegas y sus labios se apretaron hasta hacer una línea blanca. «Mateo Villegas», escupió el nombre. «Ese animal. Esta noche está celebrando. Da una fiesta en su mansión con chef privado en las afueras de Culiacán, celebrando su control de la región. El mismo diablo». Remedios puso la cafetera en la mesa. «Este hombre le quitó todo a mi hijo. Lo dejó en la ruina antes de su accidente». Los ojos de la anciana brillaron con una furia fría. «Estos papeles», dijo ella tocando el maletín, «no son solo números. Son justicia. Son la voz de mi hijo». Arturo asintió. «¿Pero qué hacemos? No podemos salir de la sierra». Remedios sonrió.
Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tú no puedes. Pero la información sí. Arturo y Remedios formaron lo que Napoleon Hill llamaría una mente maestra. Dos personas. Una meta. El plan era arriesgado, pero brillante. Remedios conocía a una periodista en Durango, Valeria Ríos. Una mujer joven, pero con más agallas que muchos hombres. Ella ha estado investigando a Villegas por años, pero le falta la prueba reina. Esto es, dijo Remedios. El problema era cómo llevarle los discos duros. Tú serás la carnada, Arturo, dijo ella. Ellos te están buscando a ti y a tu camión. Tienes que hacer que te sigan. Tienes que llevarlos lejos de aquí, hacia el este, hacia Gómez Palacio. Mi nieto, mientras tanto, tomará la vereda de la montaña en su moto y le entregará esto a Valeria en Durango. Arturo sintió el peso del plan. Él era el señuelo. La adversidad, pensó, es la oportunidad para la grandeza. Miró sus manos callosas. He manejado toda mi vida. Puedo manejar esto. Le dio a Remedios los discos duros y se quedó con los papeles, por si acaso. Váyase con cuidado, doña, y dígale a su nieto que se juegue la vida. Remedios puso una mano en su hombro. Dios te cuide, Arturo, y cuide a mi muchacho. Ahora ve y demuéstrales de qué está hecho un hombre de verdad. La consentida volvió a la carretera principal. Arturo condujo rápido, pero no demasiado. Quería ser encontrado, y no tardaron. Cerca de un lugar llamado El Salto, la misma pickup negra apareció, junto con otra. Esta vez venían en serio. Empezó la segunda persecución, pero esta vez, Arturo no huía. Estaba dirigiendo. Los llevó por la carretera vieja, un tramo lleno de curvas y neblina. La pickup intentó rebasarlo para cerrarle el paso. Arturo dio un volantazo, usando el remolque como un látigo, forzando a la camioneta a retroceder. El encendedor iba en la segunda camioneta. Arturo lo vio por el espejo. La brasa de su cigarro era un punto de odio en la oscuridad. Lo estaban empujando hacia un cañón. Arturo vio una vieja rampa de frenado de emergencia, una subida de grava suelta. Era su única oportunidad. En el último segundo, giró el volante violentamente. La consentida abandonó el asfalto y subió la rampa, el motor gritando, la grava volando. Las dos camionetas frenaron bruscamente, bloqueando la salida. Estaba atrapado. El encendedor bajó de su vehículo, caminando lentamente hacia la cabina. Otros 4 hombres bajaron armados. «Se te acabó el camino, viejo», gritó el encendedor. «Baja el maletín y quizás te dejemos rezar». Arturo apagó el motor. Abrió la puerta. «Aquí está», dijo, levantando el maletín con los papeles. «Pero no creo que esto sea lo que realmente buscan». El encendedor sonrió. «El viejo se cree listo. Dámelo». Arturo arrojó el maletín al suelo, lejos de él. «Ve por él». Mientras el encendedor dudaba, Arturo miró al hombre que había estado a su derecha. El que había sido la sombra. Era más joven, ágil. «Tú», dijo Arturo, «tú estabas en mi cabina». El joven sonrió. «Me colé en el último parador. Un dispositivo de pulso electromagnético. Fácil. Apagó tu radio y tu celular, pero te despertaste antes de tiempo». En ese momento a lo lejos se escucharon sirenas. El nieto de Remedios había llegado. Valeria había llamado a los federales, pero no a los locales, sino a una unidad especial de la capital. La sonrisa del encendedor desapareció. «Es una trampa». Los hombres levantaron sus armas. Pero Arturo tenía un último truco. Había dejado el camión en reversa. Soltó el freno de mano. La consentida, por gravedad, empezó a rodar hacia atrás, hacia la carretera. El encendedor y sus hombres quedaron atrapados entre el camión que retrocedía y las sirenas que se acercaban. Hubo disparos. Confusión. Arturo se cubrió detrás del motor. Cuando el polvo se asentó, los federales tenían a los hombres rodeados. El encendedor estaba en el suelo, herido. La justicia a veces tomaba la forma de un viejo camión en una rampa de frenado. Arturo regresó a casa 2 días después. La consentida estaba en un depósito federal, llena de agujeros, pero había cumplido. El escándalo de don Mateo Villegas explotó en las noticias. Había sido arrestado en su mansión. La investigación, dijo una periodista seria en la televisión, había descubierto una red de corrupción que llegaba hasta clínicas en Houston, usadas para lavar dinero.
y propiedades de lujo en Beverly Hills. Arturo abrazó a Elena. No eran ricos, todavía tenían deudas, pero el hoyo se sentía diferente. Ya no era una tumba, era solo un bache en el camino. Un mes después, Valeria Ríos, la periodista, lo visitó. Le trajo un cheque de una fundación de periodismo de investigación, como agradecimiento por su valentía. Era suficiente para pagar las medicinas de Elena por un año. Usted no solo salvó su vida, don Arturo, le dijo ella, salvó a mucha gente. Arturo miró sus manos. Solo hice mi trabajo, señorita. A veces el trabajo de un hombre es solo seguir manejando, sin importar lo que cuelgue en el camino. Volvió a comprar un camión, uno más nuevo, pero en su corazón, ninguno reemplazaría a la consentida. Y cada vez que cruzaba la sierra de noche, bajaba el volumen de la radio y escuchaba el silencio. Ya no le tenía miedo. Había visto la sombra, y la sombra había parpadeado primero. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, de esta reflexión. Si estás leyendo esto, si me estás escuchando, quiero que sepas que no estás solo en tu camino, por más oscura que parezca la sierra. Ahora, te invito a un momento de calma. Gracias por seguirnos y por ser parte de este canal camioneiro. Su apoyo es el combustible que nos mantiene en marcha. Por favor, comenta aquí abajo qué te pareció la historia de Arturo. Queremos leerte. Danos ideas para futuras historias o asuntos que te gustaría que platicáramos. Y cuéntanos, ¿desde qué ciudad o estado nos estás escuchando? Queremos saber hasta dónde llega la voz de este trailero. Como forma de agradecerles por todo el apoyo, por ayudarnos a que este canal crezca, les dejé unas recetas de té y unos postres sin azúcar en el primer comentario fijado. Algo para cuidar la salud en el camino. Gracias de corazón, y que Dios me los proteja a todos en cada kilómetro.